¿Qué tal? Mi nombre es Alicia García. Aquí está mi compañero Orlando García. Bienvenidos a Cultura en Línea del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. A continuación les vamos a presentar un sketch para que todos se diviertan desde casa. Esto se llama Las ventajas y desventajas de ser soltera a los 40. Pues aquí estoy otra vez. Yo creo que mi bipolaridad como que está en aumento, como que no me ha servido mucho la terapia que usted me ha dado. Entonces, pues, sin embargo, dije, pues voy a regresar porque tengo que decirle todo lo que me está pasando. Yo digo que aumentó mi bipolaridad porque de momento estoy comiendo pan dulce porque pues, está mi ansiedad, estoy en mi casa y todo, me da por comer, estoy comiendo pan dulce, todavía estoy a la mitad de mi pan dulce, cuando de momento ya se me antojó algo salado. ¿Y qué hago? Dejo la mitad de mi pan dulce, voy corriendo a la tienda, voy a comprar charritos, le pongo un montón más sal de lo que tiene, le pongo así sus chiles jalapeños. No he terminado de comer los charritos y ya se me antojó una galleta. Ay, no, entonces agarro, lo dejo todo allá. Después a la medianoche, otra vez me da mi ansiedad por comer, me levanto. De momento estoy viendo así una película y me gusta un hombre guapísimo, rubio, precioso, ojo azul. De momento veo que sale un moreno y me enamoro del moreno. No está así en aumento mi bipolaridad. De momento también, el otro día estaba yo facebookeando que tengo el sueño de irme a vivir a la montaña, una casa en lo alto de la montaña, donde haya frío, donde haya 20 grados bajo cero de temperatura. Y de momento, a los 5 minutos, quiero vivir en un pueblito. Quiero vivir en un pueblito con 3 perros maliches. Allá en medio de la naturaleza, mi árbol de mango, mi mata de chaya y otro malish a mi lado. Bueno, el malish me refiero a un marido. Porque pues, digo, sí tiene sus ventajas eso de estar soltera todavía. Y ahorita que a lo mejor, como dicen mis amigas, que estoy así en la crisis de los 40, pues de momento quiero estar sola, de momento quiero que me hagan lodge. ¿No le pasa a usted eso? ¿No le pasa a usted? Yo sí, de momento quiero estar sola, no quiero estar soportando a nadie. Y otro día, pues, digo, caramba, estoy meciéndome en mi hamaca y se está oyendo la S, yach, como si hubiera un purush a mi lado, digo, un gordito que me abrace, que me apapache, que me susurre al oído esa sarta de mentiras que nos dicen a nosotras las mujeres, pero que nosotras lo creemos de momento. Y de momento hago así y veo así el tú de mi hamaca, pues está vacío, no hay el purush. Entonces me acuerdo que estoy soltera, que estoy sola. Apago mi tele, el silencio de mi casa, solo se oye el ventilador que está así, que está girando así, que tampoco tiene aceite. Entonces yo recuerdo, ¿usted cree que se deba a esas cosas a mi infancia, Anótele ahí, porque es una pregunta que yo le quiero hacer al rato. Porque mi mamá me educó para conseguir marido. Como nos educan a la mayoría de las mujeres. Nos educan para estar acompañadas. Cuando crezcas, cuando estudies, cuando te cases, cuando tengas a tu marido a tu lado. Pero hombre, nadie te dice así, bueno, y si no tienes la oportunidad de casarte, y si te toca estar sola, y si te toca enfrentarte a la vida sola, nadie te dice eso. Entonces vas creciendo pues con la mentalidad de encontrar marido. Mi mamá me decía, aprende a cocinar para cuando te cases. ¿Está bien? Decía yo. Ahí me veías ahí expulgando mi frijol cuando tenía yo 12 años de edad. Mi abuelita peor. Aprende a planchar tu pantalón. Aprende a planchar el pantalón. Así hacía, me daba así el pantalón de mi papá para que yo lo planchara, que para que yo esté practicando para cuando yo me case. Pero hombre, educada para conseguir marido, entonces creo que por eso se me quedó tatuado en la frente, busco marido. Dígame usted, ¿ve usted que tengo tatuado en mi frente, busco marido? No, ¿verdad? No parece. Voy a decir por qué, porque yo desde que estaba en la secundaria, y porque yo vine noviera, y tenía yo mis novios, me veían cara así como de esposa. Un novio, oiga usted esto. Tenía yo 13 años, era mi primer novio. Mi primer novio soñaba
con casarse conmigo, tener una casa grande, 5 perros, 8 chiquitos y que yo los atendiera a todos. No estaba loco. ¿Cree que eso es romántico? ¿Está loco? Claro que no. Otro peor. Porque después de ese de los 13 años tuve otro novio. Ese hasta terror me da recordarlo, terror, porque le voy a decir qué es lo que me decía, terror me da. Él soñaba con despertar a mi lado. Me decía, Ishpet, quiero despertar a tu lado todas las mañanas y que prepares mi desayuno y me calientes agua para mi baño. No está loco. Ese pensamiento de pobreza tenía. Ni siquiera pensaba comprar un calentador. Y a mí me asustaba eso. ¿Qué? Para que me lleve a vivir allá a la orilla de periférico. Entonces creo que ni existía periférico, de veras. El otro, muy inteligente. El tercer novio me decía, ay, Ishpet, yo sueño con ser un hombre de mundo, un hombre de negocios, que yo viaje por todo el mundo y que tú me esperes en la casa amorosa. No está loco, pero ¿cómo quiere usted que yo no me altere? ¿Cómo quiere que yo no me altere? Pues obviamente, pues a todos esos yo pues los corté. ¿Qué creían esos hombres? ¿Estaban buscando esposa o estaban buscando sirvienta? Pues es que, pues nadie me habló de viajar juntos, de disfrutar la vida antes del matrimonio. Pues si no puedes viajar por Europa, mínimo conoce tu país. Si no puedes conocer tu país, pues mínimo conoce tu estado. Vete a Tishkoko, vete a Tishpewal, pero viaja sola. No sé, no sé usted qué hermoso es viajar sola, conoces gente, comes lo que quieras, haces lo que quieras. Bueno, le voy a decir una cosa, claro que yo soñaba con el amor. ¿Cómo no voy a soñar con el amor? Como toda mujer, es normal. Yo también quería que levanten mi cola de mi vestido blanco. Yo también quería que me pongan así el velo en la cara, todo eso. Pues porque toda mujer o la mayoría de las mujeres soñamos con el vestido blanco, es normal. Pero yo más que encontrar un esposo, yo quería encontrar un compañero o a alguien que me acompañe en la aventura de la vida. ¿Me está usted entendiendo? ¿O piensa que estoy loca? Porque veo que me está así mirando raro, así como que diciendo, esta vieja está loca. No estoy loca. Yo le estoy exponiendo todo lo que está pasando por mi mente. Yo veía que mis amigas se casaban, su vestido blanco. Claro, todas mis amigas ahorita que se casaron en la época que yo era muchacha, todas ya se divorciaron. Y hay unas ociosas que se volvieron a casar otra vez. ¡Qué horror! De veras, no tienen nada que hacer. Que una de las ventajas de estar soltera a esta edad, hombre, no tienes que estar soportando los ronquidos de tu puro Sean marido. No tienes que estar soportando allá, estar tallando en la batea sus calzoncillos piteados, nada de eso, ¿no? Si quieres te despiertas a las 12 del día, no pasa nada, comes lo que quieras. Eso sí es muy importante, te vistes para ti, te arreglas para ti. Lo que sí, pues, a ver, no tienes con quién platicar, esa sería una desventaja, pero yo, por ejemplo, platico con mis perros. Yo, como soy animalista, ¿sabe usted? Yo tengo así 8 perritos y 7 gatitos. Pues yo hablo con ellos, ¿qué me importa? A mí me ve la vecina, dice que estoy loca, pero está más loca ella porque no tiene nada más que hacer que estar criticando a las vecinas y a sus vecinos. Pues yo a todos les pongo nombre, les voy dando croquetas, juego con ellos. Está mal eso. ¿Tiene usted perritos y gatitos? Pues ya le dije que yo tengo un montón. Es más, ¿y sabe qué? Pienso adoptar 8 más, por favor. Lo voy a publicar en mi Facebook porque a mí me gusta rescatar animalitos de momento. Entonces yo me pongo a platicar con ellos. Pues cuando veo, ya se me fue el tiempo, me acuesto a dormir y todavía así. Salgo al día siguiente, me topo con una amiga, cómo me cae mal algunas gentes que hacen cada pregunta idiota. Topo con una amiga y me dice así con toda la mala intención del mundo, hola Ishpet, ¿sigues sola? Me dice. Yo sí sigo sola y tú sigues mal acompañada, le dije. Me dejó de hablar. ¿Para qué me hace esas preguntas? Porque yo opino que es mejor estar sola que estar en una relación tóxica. ¿Cómo está de moda eso de la toxicidad? Lo dije bien, toxicidad. ¿Cómo está de moda eso de la toxicidad hoy en día? Ay, yo me divierto con esas publicaciones del Facebook. Ay, Jesús, Dios mío. Hay mujeres que exhiben a su marido desgraciado, me engañó, me puso el cuerno.
Todo el mundo se entera, lo publican a la semana. Están presumiendo su relación. Yo no me aguanto, yo volvió, cayó otra vez en los brazos de ese hombre, pues yo le puse allá, oye, ¿no te da miedo exhibir tu brutalidad? ¿No te da pena exhibir tu brutalidad? Le puse, me bloqueó. Ay, qué bueno que me bloquee, la verdad. No me importa. De momento me siento triste, pero otros días me siento feliz. De momento estoy llorando, sale mi lágrima. De momento estallo en risa. Seré bipolar por eso. Ay, pero después entendí algo muy importante, que el vestido blanco no siempre es el final feliz de toda historia. Al contrario, yo diría que el vestido blanco, las promesas ridículas que se hace uno, pues es el principio de la realidad apenas. Porque yo recuerdo, como me decía mi mamá, yo lo recuerdo, hija, prepárate, porque cuando llegue el hombre correcto a tu vida, cuando llegue el hombre correcto, pues tienes que estar preparada. Muy bien, te hablan del hombre correcto, del hombre ideal, pero no te hablan de los incorrectos, porque a mi vida puro incorrecto llegó, puro incorrecto. Yo no recuerdo que haya llegado el hombre correcto. Y digo, ¿qué hago? O sea, si no acepto a los incorrectos, pucha, pues me voy a quedar vestizantos, me voy a quedar soltera. Entonces, pues agarré un lema que escuché por allá, que dice, hay que aprender a disfrutar del hombre equivocado en lo que llega el correcto. Pues agarré y empecé a disfrutar de los equivocados. ¿Qué me importa? Porque cada hombre equivocado que me tocó, Jesús, ojalá me hubiera tocado un profesionista, así como usted, psicólogo, psicoterapeuta. ¿Qué tal usted ha notado de mí? ¿Lo puedo ver? Jesús, no traje mi lente. Ándele. En este punto estoy. Voy a hablar del primer hombre equivocado que me tocó. Es mi vida, tenía yo 15 años, estaba yo así chiquitita estaba yo. Pues agarré y lo conocí, era un hombre guapísimo, tenía así su nariz perfilada, tenía su ojo claro, alto, pero tenía un defecto, era ojo alegre. Qué horror, no me podía yo mover porque enseguida estaba coqueteando con otra persona. 15 años tenía yo. Un día me dijo, vamos a comprar un refresco y bueno, me raptó, no me devolvió a mi casa y en ese entonces Jesús, que pasadas la noche fuera de tu casa, era un escándalo. ¿Qué hizo mi mamá? Pues no, señor, te tienes que casar, jala. Ay, me ve usted a los 15 años estampando mi firma allá en el registro civil. Me recuerdo muy bien la jueza allá que nos casó. Qué bonita armonía hubo ese día de la boda, porque fue como a las 11 de la mañana, me acuerdo. Se peleó mi mamá con la mamá de él. Una quería bienes separados, la otra quería bienes mancomunados. Una quería que vivamos en un pueblito, la otra quería que vivamos en la ciudad. Mi suegra quería que vayamos a vivir con ella. Mi mamá quería que vayamos a vivir con ella. Bueno, un relajo que se armó. Eso, 15 años, pues ¿qué más quiere usted? 5 años duró así mi sueño de amor. Mi sueño de amor, 5 años le dije, para que vea que estoy quedando loca, no 5 años, 5 meses. 5 meses duró. Pues, hombre, a los 5 meses estaba yo emocionado cuando veo ahí que le hace ojito a una amiga mía. Y modo, pues nos divorciamos. Y ahí viene el segundo hombre equivocado. Ay, ese era repartidor en una pizzería y me conquistó así porque me llevó una pizza de doble queso y como yo soy de muy buen apetito, 8 rebanadas recuerdo que me comí, 8 rebanadas. Y yo recuerdo que eso lo conquistó a él. Y ¿qué apetito tienes? A mí me encantan las mujeres que tienen buen apetito, porque seguramente son buenas cocineras. Ay, mi vida, no sabía el hombre que yo ni siquiera arroz sabía cocinar. Aprendí a cocinar arroz, todavía tenía 16 años, me acababa yo de divorciar del primero. Y lo vio, porque ahí va mi brutalidad otra vez, casarme otra vez. Cocino mi primer arroz, pues lógicamente, obvio, salió quemado el arroz. Pues ahí está. ¿Para qué idealizas? Le digo, ¿qué te hizo suponer que yo sabía cocinar? Que porque tengo buen apetito, pues no. Yo estoy pensando casarme con alguien que hombre, que tenga ambiciones en la vida, que me ponga
que me ponga cocinera, que me saque a pasear. No, hombre, el hombre, pero ni lavadora me compró. Pues, ¿qué pasó? Pues ni modo, terminó en divorcio también eso. Pero no cabe duda que el terror me persigue. Porque años después que me divorcié de mi segundo marido por infiel, por ojo alegre, por todo, porque me idealizó, resulta que se vuelve a casar, resulta que se vuelve a divorciar. ¿Y qué cree que quería hacer conmigo? Casarse otra vez, casarse por segunda vez. Eso yo no sé cómo llamarle, de verdad, ociosidad, enfermedad, locura, estupidez. Esas parejas que se divorcian y se vuelven a casar con los mismos, bueno, ¿qué les pasa? Están quedados locos. Pues agarré, yo jamás, yo no voy a caer en eso. Es más, hasta de la ciudad me tuve que ir un tiempo. Me fui allá a esconder. Luego regresé, ya ni modo. Pero hubo un tercer marido. Pues hombre, pues, ¿qué quiere que yo le diga? Hubo un tercer marido, ese, ay Dios mío, si los otros dos eran los equivocados, este era doblemente equivocado. Flojo que era, flojo, le pedía permiso un pie para levantar el otro, se levantaba a las 11 de la mañana, constantemente se quedaba sin trabajo. Es más, ¿sabe una cosa? La hamaca, hasta la forma de su cuerpo ya tenía. Yo enseguida cuando llegaba, se acaba de levantar, seguro fue al baño, porque ahí estaba así, hasta hondito estaba de veras. Por eso a mí me da mucha, ¿cómo le puedo decir? Me da coraje la sociedad, me da coraje porque como que no se le puede complacer a nadie. Claro, ¿y tú para qué quieres complacer a la gente? Tú sé feliz tú misma y ya estuvo. La gente no está contenta con nada. Ven a una pareja de novios y le preguntan, ¿y para cuándo la boda? ¿Qué les importa? Luego ven una pareja de recién casados que no tiene hijos y le preguntan, ¿y para cuándo el primer chiquito? ¿Qué les importa? Luego ven una pareja de casados que ya tiene un hijo, ¿y para cuándo viene el hermanito? No están contentos, nada los tiene contentos. Yo por eso, yo cada vez que tengo la oportunidad, ¿qué me importa? Yo me desquito. Una vez una pareja ociosa estaba celebrando 35 años de matrimonio, felices, agarraditos de la mano. Y no nos vas a felicitar, cumplimos 35 años de matrimonio. Pues agarré, yo les pregunté, muchas felicidades. ¿Y para cuándo el divorcio? Les dije, ¿me dejaron de hablar también? ¿Me dejaron de hablar? Porque son los que me estuvieron preguntando, ¿y para cuándo el primer hijo? ¿Y para cuándo el otro matrimonio? ¿Y por qué dejaste a tu marido? ¿Y por qué? ¿Qué les importa de verdad? ¿Qué les importa? Ay, mío, ya ve por qué me altero. Está bien, me voy a calmar. Voy a respirar profundamente. Les voy a mostrar algo. Ay, espéreme, ahorita se lo traigo porque los dejé allá en la salita. Espéreme. Aquí está. ¿Qué cree usted que es eso? No me lo diga. Estoy viendo en su cara que ni sabe qué es. Es un álbum, vea, es un álbum. Y aquí están las fotos de mis maridos. Espérese, porque tiene su historia. Este álbum yo le puse el cementerio del amor. Porque hasta ahorita yo solamente le he hablado de los legales, de los que firmaron conmigo, de mis maridos, y todavía falta uno porque hubo un cuarto, pero eso lo estoy reservando para el final porque ese merece ser servido en platillo, así con bombo y todo. Hay los ilegales también, mire, por ejemplo, acá, vea, hasta por fechas está, mire, vea esta fecha acá, 1988, 1989, la fecha de mi primer marido, el que le platiqué hace un ratito, o sea, el año en que me casé, el año en que me divorcié. Esas son cosas de los legales, pero en el caso de los ilegales le pongo fecha en la que entra a vivir a mi casa, fecha en la que sale. Yo soy una mujer muy metódica, yo llevo mi registro de todo, a mí qué me importa, de veras, porque pues eso me sirve para mis memorias, agarro así para mis experiencias, porque pues los ilegales también merecen ser mencionados, ¿cómo no? Por eso dicen que mi casa ha sido así como la Casa Blanca, de veras, lo que dura el sexenio es lo que duran los privilegios, porque eso sí, yo siempre he estado en mi casa, de veras. Yo recuerdo es más, les voy a mostrar dónde está la foto de este desgraciado. Espérense. Ahí
ahí está acá, vea esa cara de angelito, tremendo que era de este. Me bajó todo me bajó. No solamente bajó mi Justam, no, bajó mi dinero también. Bajó mi dinero. Y eso es lo más triste, porque no me vea así, porque no solamente es mi caso. No, usted ha conocido casos de mujeres, hombre, hasta las más famosas les pasa. Conoces un hombre guapísimo, conoces un hombre interesante, un hombre sano que se acuesta a dormir temprano. Pero no, ay, te vas con el equivocado, el que sabes que te va a rajar el alma, de veras. El que sabes que te va a rajar el alma, de ese te enamoras. De veras, usted tiene cara que le gustan las mujeres equivocadas también, ¿eh? Porque mire, yo tengo ojo clínico para esas cosas, tengo mucho ojo clínico. Yo no sé, y acá los puse, de veras. Acá también están mis noviecitos, acá está, y el cuarto, mi cuarto marido. Porque hubo un cuarto, como ya le dije, se lo conocí por internet. Ay, qué lindo. Pero no cualquier página de internet, era una página para conocer gente extranjera. Yo quería conocer un español, era una página donde chateaba gente española. Pues él también quería conocer una española. Resultamos dos güiros en una página de gente extranjera, porque resulta que vivía como a 8 calles de mi casa. Y pues ni modo, no es mi destino conocer el extranjero. Yo recuerdo que cuando me enamoraba, iba a verme en bicicleta, de verdad, estaba purush. Después de 15 días de ir a verme en mi bicicleta, 16 calles manejándola, o sea, 8 de ida, 8 de vuelta, quedó flaquito. Ay, cómo me encantaba, de veras, enamorada de él, de veras. Pero era así como que, ¿cómo le explicaré? Me decía, Ishpek, yo quiero una relación seria, me dijo. Una relación seria, está bueno. Pues vamos, una relación seria, pero hicimos tan seria la relación que nos aburrimos. Yo creo que tengo corazón de pollo. Bueno, no sé si corazón de pollo o tengo complejo de trabajadora social. Eso sería más interesante que lo analice usted desde su ángulo profesional. Ponga ahí si es corazón de pollo o complejo de trabajadora social. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de los hombres, pues yo agarro así como que casos para corregir. Como que me ven cara de trabajadora social, de correccional, de psicoterapeuta, de que voy a aguantar todo. ¿Qué onda así? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa si una mujer busca un compañero, no un proyecto social, por favor? Pero no, a mí puro proyecto social me tocó. Hombres desvalidos, incomprendidos, traumados, que si con vicios, que si bipolares. Yo creo que por ahí, porque dicen también, yo tengo una amiga que es esotérica y dicen que absorbes la energía así del canchanchan que te toca. Entonces yo creo que he absorbido así un montón de energías, por eso ni yo me entiendo. Espero que usted sí me esté entendiendo, porque el profesional es usted, no yo. Desvalidos, había uno, mi vida, como niño, de veras, no le podía yo decir nada, no lo podía yo regañar, porque se ponía a chillar, se ponía a llorar. Ay, mi vida, ay, me ves allá cuidándolo, comprendiéndolo. ¿Qué les pasa? Y luego te pones a pensar, bueno, ¿y qué? ¿Y a mí quién me va a cuidar? ¿A mí quién me va a entender? ¿A mí quién me va a apapachar? Yo, el último que tuve, el que le dije que quería una relación seria, o sea, el último legal. Mi vida, ese hasta su piojito le hacía yo, lo metía yo a la regadera, tallaba yo su espalda, todo, porque a mí me gusta ser cariñosa. Tampoco crea que yo soy terrible, o sea, sí lo soy, pero yo los consiento mucho. Yo los consiento. Este no me bajó mi lana como el anterior. Llegó un momento en que me molestó tanto el anterior. Todo usaba mis tarjetas de crédito, usaba mis tarjetas departamentales, agarraba mi triciclo, porque bueno, ahorita tengo coche, pero en ese entonces tenía yo triciclo. Agarraba mi triciclo, ahí lo iba a usar, se iba a comprar, luego no pagaba las tarjetas, me están hablando los bancos para que me cobren, y todavía así cuando yo le cobraba, se ofendía, eres materialista, ay, me daba ganas de golpearlo, de veras. Ya sé que usted no es mi marido, ya lo sé, pero uno tiene que expresar así lo que está sintiendo. Hubo uno que ese sí de plano, ese sí me colmó la paciencia, todo me pedía
me pedía dinero, me pedía mis tarjetas. Un día me molesté y lo puse en su lugar, porque yo se lo dije en su cara. Oíme bien, Pelafustán, oílo, oílo. No me vuelvas a pedir nada, ¿lo oíste? Ni un peso quiero que me pidas. Mejor yo te lo doy sin que me lo pidas. Y así lo hice, así no me siento explotada. En vez de que me pida, pues yo solita, todo mi amor, ¿qué necesitas? Ya así de mí sale la brutalidad, nada más. No me están explotando. No entiendo, la verdad. Y ahorita, pues ahorita estoy sola, pero siento que no es escarmiento, porque le confieso algo. Saqué un anuncio por internet. Saqué mi anuncio por internet, pero como el último me dijo que quería relación seria y me fue requete mal, este anuncio lo puse así: busco relación chistosa con hombre correcto. A ver cómo me va, a ver cómo me va. ¿Sabe usted una cosa? Yo creo que los hombres mienten, es verdad, mienten, pero no siempre logran engañarnos. Creen que lo hacen, pero no es así, creen. Y pues yo la verdad finjo que les creo porque así como que los hago sentirse inteligentes. Pero ¿sabe una cosa? En el fondo no son más que niños desvalidos con problemas que nunca resolvieron desde la infancia. Aunque le voy a decir una cosa, yo también he fallado, por supuesto que he fallado y muchas veces. En ningún momento yo me he puesto así mi estrellita, ni tampoco me he puesto mis alas, tampoco me he dado mis baños de pureza, ni me he sentido santa. ¿Sabe cuántas veces me han puesto el cuerno? Muchas. ¿Sabe cuántas veces yo puse el cuerno? Un montón también. He sido cómplice del cuerno, me han puesto el cuerno, he sido yo el cuerno, he sido parte del cuerno. Ay, no, sí, cada cosa que yo he visto, pero ¿sabe una cosa? Estamos así como que acostumbrados a ver como sociedad que el hombre siempre es el que falla. El hombre abandona a la mujer, el hombre abandona a los hijos, el hombre es infiel, el hombre te hace esto, el hombre te pega. El hombre es la oveja negra. Pero ¿qué pasa cuando la mujer es oveja negra? Así como yo. ¿Qué pasa cuando la mujer es oveja negra? Pues no va, vamos a criticarla, vamos, que porque es mujer, que porque si una mujer llega a abandonar su hogar, Jesús, se cae así el mundo. Si una mujer pone el cuerno, ay, vamos a tacharla, ponerle calificativos. No, señor, no, señor. Nosotras, las mujeres, también tenemos todo el derecho de equivocarnos. ¿Cómo no? ¿No cree usted? Bueno, pues por lo pronto veremos si la próxima semana la canalizamos a psiquiatría o continúa conmigo. Por lo mientras son 1,500 pesos de esta consulta, así que le espero mientras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Canalizarme a psiquiatría? ¿Usted cree que estoy loca? ¿Y 1,500 pesos? O sea, por no decir nada, anotar ahí sus dibujitos, decir que estoy loca. 1,500 pesos por escucharme nada más. No, hombre. La próxima vez, mejor pago un viaje en un taxi de Ciudad Cauquel a Canacín, ida y vuelta. 1 hora dura lo mismo, me cobra 150 de ida, 150 de vuelta. Y lo mismo, me escucha y me sale más barato. Ay, se me fregó este. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.